Me llamo Francisco Herrera. Tengo 76 años y una historia que todavía me duele en el pecho cuando la cuento. Pero también es una historia de fuerza, de renacer, de cómo uno puede volver a ponerse de pie incluso cuando lo han tirado al suelo sin piedad. Porque sí, me echaron de mi propia casa con una sola maleta en la mano, como si fuera un trapo viejo que ya no servía, como si todos mis años de trabajo, de sacrificio, de amor, no valieran nada. Y sin embargo, hoy te hablo desde otro lugar, porque volví. Y no como un pobre viejo que viene a pedir compasión. Volví como jefe de familia. Quiero que me escuches bien, porque esto no es un cuento. Esto fue mi vida. Mi esposa, Luz María, y yo construimos nuestra casa con nuestras propias manos, allá en un barrio humilde del sur de la ciudad, donde las calles eran de tierra y los vecinos todavía se saludaban por nombre. Yo era carpintero, de los de oficio, de los que medían 2 veces y cortaban una. Ella cosía ropa para la gente del barrio y con el tiempo se ganó el respeto de todos. Criamos a 3 hijos. Esteban, el mayor, siempre serio. Rosa, que tenía una risa que iluminaba la casa. Y el más chico, Mateo, al que todos le decían el mimoso porque dormía abrazado a mí hasta los 10 años. Durante más de 30 años me levanté a las 6 de la mañana para trabajar en talleres, en obras, en casas ajenas, haciendo mesas, puertas, sillas, cualquier cosa que pusiera pan en la mesa. Cada tabla que clavé, cada espina que me saqué de las manos, fue para mis hijos. Nunca nos faltó comida, aunque muchas veces fuera solo sopa de lentejas y pan duro. Nunca nos faltó techo, aunque las goteras nos obligaran a poner tachos en el piso cada invierno. Nunca nos faltó amor, eso sí. Luz María y yo nos mirábamos con complicidad incluso cuando no teníamos fuerzas ni para hablar. Pero el tiempo pasa, ¿sabes? Se lleva las fuerzas, las ganas, a veces hasta la gente que uno más ama. Luz María se fue hace 7 años, una neumonía traicionera que se la llevó en menos de una semana. Fue el golpe más duro que recibí en mi vida. Me quedé solo en esa casa que ahora se sentía hueca, enorme, triste. Mis hijos vinieron al funeral, claro. Dijeron las palabras de siempre, que mamá fue una gran mujer, que ahora descansaba, que si necesitaba algo, estaban ahí. Pero uno conoce a sus hijos. Uno escucha no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Y yo supe en ese momento que algo se había roto. Al principio venían de vez en cuando. Rosa traía a sus hijos y la casa se llenaba otra vez de risas. Esteban se sentaba conmigo a tomar café y hablábamos de política. Mateo casi no hablaba, pero me ayudaba con el jardín. Yo me aferraba a esos domingos como a la última rama antes de caer al vacío. Pero esos domingos empezaron a espaciarse. Primero faltaban por trabajo, después porque los chicos estaban enfermos, luego porque había cumpleaños, viajes, compromisos, hasta que pasaron meses sin que nadie tocara el timbre. Y yo ahí, solo. Un día, sin aviso previo, llegaron los 3 juntos. Era un sábado de sol. Yo estaba en el patio limpiando unas herramientas. Me pareció raro verlos a todos juntos. Entraron con caras serias, con esa mirada que uno reconoce cuando viene una mala noticia. Me senté en el living, esperando que hablaran. Fue Esteban el que tomó la palabra. Papá, hablamos entre los 3. Creemos que lo mejor es que no vivas más solo. Me encogí un poco en la silla. No supe qué decir. No es por maldad, dijo Rosa, pero nos preocupa tu salud, tu seguridad. Ya no estás para vivir solo. Mateo no habló, solo miraba al piso. Yo los escuchaba, pero en mi cabeza retumbaba una sola palabra:
afuera, porque eso era lo que estaban haciendo, sacándome de mi casa. Esa casa que levanté con mis manos, que llené con los recuerdos de mi familia, que abrigué con mis sueños de juventud. Me ofrecieron llevarme a vivir con Rosa. Una piecita en el fondo, dijeron, donde estarías más contenido, como si fuera un objeto frágil que guardar en un estante. O llevarme con Mateo, que vive más cerca del centro y te puede llevar al médico. No quise irme con ninguno, pero ya lo tenían todo decidido. Fue como un juicio sin defensa. El veredicto ya estaba escrito. Me dieron 2 días para preparar una maleta, 2 días para decidir qué llevarme de toda una vida. Esa noche no dormí. Caminé por cada rincón de la casa. Toqué la pared donde medíamos a los chicos con lápiz. Olí las sábanas de la cama que había compartido con mi mujer. Abrí la caja de herramientas, la misma que me acompañó desde joven, la que Luz María me regaló en mi primer aniversario. Y lloré. Lloré como no lloraba desde que era niño. El lunes, Esteban vino con una camioneta. Rosa lo acompañaba. No subieron. Se quedaron afuera esperando. Yo salí con una valija gris. Lo indispensable, dijeron. La ropa, los papeles, una foto de Luz María. Nada más. No hubo abrazos. No hubo despedida. Caminé hasta la parada del autobús. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque necesitaba pensar. Porque sabía que, si me subía a esa camioneta, ya no era más Francisco Herrera, el padre, el carpintero, el hombre de familia. Iba a convertirme en una carga, en un viejo en el fondo de la casa de otro. Y yo no nací para eso. Así empezó mi nueva vida, con una valija en la mano y el corazón destrozado. Pero no me rendí, no me quebré, porque aunque me echaron sin pensarlo 2 veces, yo todavía tenía algo que ellos no conocían: dignidad y un plan. Porque a los viejos como yo no se los entierra en vida, se los escucha, se los respeta. Y si no lo hacen, entonces volvemos, pero no con odio. Volvemos con historia, con valores, con fuerza. Volvemos como verdaderos jefes de familia. Tomé ese autobús sin destino claro, con la valija al lado y la garganta cerrada, como cuando uno se traga el orgullo para no romper en llanto delante de extraños. El chofer, un hombre gordo de bigote espeso, me preguntó a dónde iba. Le dije: «Donde me lleve el camino, maestro». Y subí. Me senté al fondo, junto a la ventana, y miré cómo las calles del barrio donde viví más de 50 años se alejaban, lentas, como si quisieran darme tiempo para arrepentirme. Pero no, ya estaba hecho. Me habían echado. Así, sin una discusión, sin una conversación verdadera, sin una lágrima en los ojos de ninguno de mis hijos. Me reemplazaron por comodidad, por conveniencia, por cobardía. El autobús me dejó en la terminal del centro, y ahí empecé a caminar. No tenía casa, pero no estaba perdido. Caminé como si supiera a dónde iba. A los viejos nos pasa eso. La calle nos conoce y nosotros conocemos sus señales. Recordé que un compañero de juventud, Manuel, tenía un taller al fondo de una parroquia, allá por el barrio San Vicente. Un tipo honrado con el que compartí andamios y herramientas en mis años mozos. Me fui hasta allá con el corazón latiéndome fuerte, no por la caminata, sino por la vergüenza. Porque no hay nada más duro que ir a pedir ayuda cuando uno se ha pasado la vida dándola. Llegué justo cuando Manuel estaba cerrando el portón del taller. Se quedó mirándome como si viera un fantasma. «Francisco», dijo, «pero mira vos, estás igualito. Bueno, un poco más canoso». Y soltó una risa que me aflojó la espalda. Le conté todo, sin disfrazar nada.
cómo me habían echado, cómo me dejaron con una maleta, cómo me sentía. Me escuchó sin interrumpir, como se escucha a un hermano. Al terminar, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Mi señora se fue con el Señor hace 3 años. Tengo una piecita libre en el fondo. Es tuya mientras quieras. Y si te animás, me vendría bien una mano en el taller. La madera no espera, viejo». Y así fue como empecé de nuevo, con 76 años, durmiendo en una habitación sencilla, con una cama de hierro y una cruz de madera colgada sobre la cabecera. Comíamos juntos, arroz con huevo, lentejas con chorizo, pan casero con aceite de oliva y ajo, comidas que llenaban más el alma que el estómago. Y trabajábamos, como trabajábamos. La madera volvió a hablarme. Volví a lijar, a medir, a cortar, como en los viejos tiempos, y cada mueble que salía del taller llevaba mi firma invisible. Me ganaba lo justo para comprarme ropa nueva, para pagar mi parte de la comida, para guardar unos billetes en una cajita. Volví a sentirme útil. Volví a dormir sin ese nudo en el pecho que me había acompañado desde que Luz María se fue. Pasaron los meses. Manuel me insistió en que me comprara un celular. No para hablar con tus hijos, decía, sino para que el mundo no te deje atrás. Así que lo hice. Aprendí a mandar mensajes, a mirar el clima, hasta a sacar fotos. Me hice amigo de la señora que atendía el kiosco de la esquina, de los chicos del almacén, del cura de la parroquia que me invitó a ayudar con los bancos de la iglesia. Un día me acerqué a la escuela del barrio y hablé con la directora. Le propuse enseñar a los chicos a hacer juguetes de madera. Al principio dudó, pero cuando vio mi caballito con ruedas y mi tren con vagones pintados a mano, me dijo: «Don Francisco, los chicos lo van a adorar». Y así fue. Empezaron a venir todos los miércoles después del colegio. Chicos de 8, 10, 12 años. Me decían «profe», pero yo les decía «compañeros». Les enseñaba a cortar con cuidado, a lijar con paciencia, a pintar con alegría. Y ellos me enseñaban algo más valioso, a volver a confiar en el cariño de la gente, a recuperar la fe en las nuevas generaciones, a entender que no todos los hijos son iguales, que no todos los jóvenes son indiferentes. Una tarde de lluvia, mientras esperábamos que se secara la pintura de unos carritos, uno de los chicos me preguntó: «Don Francisco, ¿por qué vive solo?». Y le conté, sin resentimiento, sin adornos, como se cuenta una historia que ya cicatrizó. Le dije que a veces la gente que uno más ama también se puede equivocar, que lo importante no es lo que te hacen, sino lo que vos haces con eso que te hicieron. Me miró en silencio y después me abrazó. Un abrazo apretado, sincero, de esos que no te da cualquiera. Esa noche supe que estaba listo para cerrar un ciclo, para volver, no por venganza, no por rencor, sino para poner las cosas en su lugar. Porque aunque me echaron como a un extraño, yo no iba a quedarme como un olvidado. Tenía que volver, pero esta vez con la frente en alto, con dignidad, con historia. Tenía que volver no como víctima, sino como jefe de familia. ¿Y vos? ¿Qué harías si te echaran como si no valieras nada? ¿Te quedarías en el rincón del olvido o buscarías recuperar tu lugar no por orgullo, sino por respeto a todo lo que diste? Porque te digo algo que aprendí: cuando uno recupera su dignidad, no necesita que nadie lo reciba, porque es uno el que vuelve como dueño del terreno, aunque lo hayan barrido de la casa. Pasaron 2 años desde aquella tarde gris en la que me fui con una valija y el alma hecha trizas.
2 años en los que no volví a ver ni a mis hijos ni a mi antigua casa. En ese tiempo, el mundo siguió girando, pero yo empecé a girar con él de nuevo, sin el peso de la tristeza, sin la sensación de ser un estorbo. En el barrio San Vicente, donde ahora vivía con dignidad, me llamaban Don Francisco, y no el viejo que sobra. El cura me ofrecía el primer asiento en misa. Los niños me saludaban con una sonrisa, y hasta la señora de la panadería me daba el mejor pan calentito del día. Porque usted siempre tiene cara de haber trabajado bien sus años, me decía con cariño. Pero yo sabía que no podía quedarme así, como si nada, porque aunque el corazón se recompone, hay cosas que necesitan cerrarse, y yo todavía tenía algo pendiente, la justicia del alma. No venganza, no, justicia. Un día me llegó la noticia por boca de un antiguo vecino que había venido al taller a encargar una mesa. Me miró de reojo y, mientras elegía la madera, dijo: «Dicen que tus hijos están vendiendo tu casa, que ya le pusieron precio y todo». Me quedé en silencio. No dije ni una palabra, pero por dentro sentí una quemadura lenta, como si me hubieran arrancado otra vez algo que era mío. Esa noche no pude dormir. Me senté en el borde de la cama, con los codos en las rodillas y la cara entre las manos. Me pregunté qué clase de hijos había criado, qué lecciones les había fallado, cómo fue que olvidaron quién era yo. Porque una casa no es solo ladrillos, no es solo una dirección, es historia, es cuna, es refugio. ¿Y ahora pensaban venderla como si fuera un mueble viejo? ¿Así de fácil? Entonces tomé la decisión. Iba a volver, pero no a rogar, no a pedir permiso. Iba a volver como corresponde, con papeles, con derechos, con el alma limpia y el nombre intacto. Me contacté con un abogado honesto, recomendado por el mismo cura que me escuchaba en confesión. Le llevé todos los papeles que había guardado con cuidado, las escrituras, las copias del padrón municipal, los recibos de servicios a mi nombre. Todo estaba en regla. Esa casa era mía. Punto. Pero no quería embrollos legales ni tribunales. No, yo quería algo más humano. Quería mirar a mis hijos a los ojos y decirles que no me habían derrotado, que ese hombre que echaron con una maleta ahora tenía más fuerza que nunca. Y fue así como, una mañana de enero, de esas que huelen a tierra seca y limonada, me presenté en mi antigua calle. Llevaba una camisa blanca, bien planchada, un pantalón beige de lino, y en la mano una carpeta con todos mis papeles. Caminé despacio, saboreando cada paso, sintiendo cómo los recuerdos saltaban como pájaros a mi alrededor. El árbol que yo planté frente al portón estaba enorme, con ramas que alcanzaban casi hasta el tejado. Me paré frente a la reja, respiré hondo y toqué el timbre. Fue Rosa quien abrió. Tardó unos segundos en reconocerme. Se le borró la sonrisa y le tembló la voz. «Papá», dijo. Yo la miré con la calma de quien ya no espera nada. Detrás de ella apareció Mateo, con la cara desencajada. «Viejo, ¿qué haces acá?», preguntó, como si no tuviera derecho a volver. No los saludé, no los abracé, solo levanté la carpeta y les dije: «Esta casa sigue estando a mi nombre. Tengo todos los documentos. Y no vine a pelear. Vine a hablar. ¿Puedo pasar?». Me dejaron entrar. El salón era el mismo, pero no se sentía igual. El sillón estaba cambiado. La foto de Luz María ya no colgaba de la pared, y había una lámpara nueva que no combinaba con nada. Me senté donde siempre me sentaba, como para recuperar el tiempo perdido. Ellos se sentaron frente a mí, callados, incómodos. Fue Esteban quien rompió el silencio. «Papá, no sabíamos que te importaba tanto». Me reí, una risa amarga. «¿Importarme?»,
Esa casa la construí con mis manos. Esa casa vio mis lágrimas, mis noches sin dormir, mis risas con su madre, sus pasos de bebé. ¿Y vos me decís que no sabían? No hubo discusión, no alcé la voz, no derramé lágrimas. Solo les conté lo que había hecho en esos 2 años. Les hablé de los niños del taller, del comedor que ayudábamos con Manuel y el cura, del nuevo departamento que me había comprado con mis propios ahorros, de la plaza donde jugaba al dominó con jubilados que no habían sido olvidados. Les dije que estaba bien, mejor que nunca, y que no volvía a reclamar nada, sino a recuperar mi lugar en la historia familiar. Les di una copia de los papeles y les pedí que cancelaran cualquier intento de venta. Mateo bajó la cabeza. Rosa lloró en silencio. Esteban me miró como si recién ahora entendiera quién era su padre. Antes de irme, me paré junto a la puerta, donde Luz María me solía esperar cuando volvía del trabajo, y les dije: ustedes eligieron sacarme de su vida, y yo elegí vivir la mía con dignidad. No espero que me pidan perdón, ni que me den un abrazo, ni que recuperemos el tiempo perdido. Solo espero que aprendan, aunque sea ahora, que hay errores que se pagan caro, y que un padre no es eterno, pero la vergüenza de haberlo traicionado sí lo es. Salí con la frente en alto, mientras ellos se quedaban en el umbral, mudos. El sol caía fuerte, pero yo no sentía calor, sentía alivio. Y por primera vez, desde aquella tarde de la valija, supe que el ciclo se había cerrado. No necesitaba volver a esa casa para sentir que era mi hogar. Mi hogar ahora era donde me respetaban, donde me querían, donde me escuchaban, donde podía reír sin culpa y dormir sin miedo. ¿Y vos? ¿Dónde está tu hogar? ¿En los ladrillos que levantaste con tus manos? ¿O en la gente que te abraza sin pedir explicaciones? Porque si algo aprendí es que uno no vuelve a reclamar lo que perdió. Uno vuelve a mostrar lo que nunca dejó de valer. Volví al barrio San Vicente con la tranquilidad de quien ha dicho lo que debía decir y ha dejado las cuentas del alma en paz. Manuel me esperaba en el taller con un café recién hecho y un pan tostado con aceite de oliva y tomate, como los que preparaban las abuelas de antes, cuando los desayunos no venían en caja, sino en gestos. Me senté frente a él, mirándolo con esa complicidad que solo se tiene con los amigos de toda la vida. ¿Y? Me preguntó, sin rodeos, como quien ya intuye que algo profundo pasó. Le conté todo, las caras de mis hijos, el silencio denso que los envolvía, la confesión sin palabras que quedó colgando en el aire como una soga floja. No me pidieron perdón, Manuel, no lo hicieron, pero tampoco hizo falta, porque sus ojos hablaron, y los ojos, hermano, no mienten. Vi en ellos la vergüenza, el arrepentimiento, la nostalgia de un padre que dejaron ir sin pensar en lo que estaban haciendo. Vi el reflejo de un pasado que les pesaba más que el futuro, y eso, aunque no lo dijeran, era una forma de disculpa. Desde aquel día, algo empezó a cambiar. No volvió a sonar el teléfono de golpe, ni hubo visitas repentinas. No, las cosas no se reparan así de rápido. Pero, poco a poco, los silencios se fueron rompiendo. A las 2 semanas, recibí una carta escrita con letra apurada. Era de mi nieto mayor, Tomás, el hijo de Rosa. Abuelo, decía, en el cole me pidieron que escribiera sobre alguien que admiro, y te elegí a vos. Mamá lloró cuando se lo leyó a la abuela. Me quedé quieto con la carta entre las manos, sintiendo que algo muy hondo se removía dentro de mí. No eran palabras vacías, no venían de la culpa. Venían de un niño que aún sabía mirar con el corazón limpio.
A partir de ahí, me empezaron a visitar los fines de semana. Primero Tomás, después su hermana Clara. Después vinieron los hijos de Esteban. Un sábado se aparecieron con una bolsa de pan dulce casero y un frasco de mermelada de naranja que había hecho Rosa. «Mamá dice que es de las que te gustaban cuando eras joven», me dijo Clara. Y era verdad. Era la misma receta de Luz María, esa que solo ella hacía con cáscara rallada y un toquecito de canela. No pregunté por sus padres. No hacía falta. Con los niños bastaba. Ellos eran el puente que empezaba a reconstruirse sobre el río roto que había dejado la traición. A los viejos no nos hace falta que todo vuelva a ser como antes. Con que vuelva el respeto, ya es suficiente. Con que te miren a los ojos sin bajar la cabeza, ya alcanza. Los vecinos me saludaban diferente ahora. Ya no era solo don Francisco el del taller, sino también el hombre que había vuelto con dignidad. Algunos hasta me invitaron a dar charlas en la parroquia, en los centros de jubilados. Contaba mi historia como quien pela una naranja, sin prisa, dejando que el aroma llegue a todos, sin esconder lo amargo ni exagerar lo dulce. Y la gente escuchaba, se emocionaba. Me daban la mano con fuerza y me decían: «Gracias, don Francisco, me hizo pensar en mi padre, en lo que le hice, en lo que no hice». Una tarde, después de una de esas charlas, se me acercó una señora con los ojos mojados. Mi hijo me dejó en una residencia hace un año, y hasta hoy creía que había hecho bien en perdonarlo sin decirle nada. Pero ahora sé que tengo derecho a que sepa lo que hizo. Gracias por recordarme que todavía tengo voz. Esa noche, al llegar al departamento, me senté frente a la ventana y encendí una vela por Luz María. Cerré los ojos y le hablé como si estuviera ahí, sentada en su sillita de mimbre con el rosario entre los dedos. «Vieja», le dije, «lo logramos, no como esperábamos, no como soñábamos, pero lo logramos. No me hundí, no me amargué, no me volví de piedra, y ahora los chicos vuelven, nuestros nietos vuelven». No hubo respuesta, claro, pero sentí algo cálido en el pecho, como cuando uno se toma un caldo bien hecho después de una caminata larga. Me acosté tranquilo esa noche, sin preguntas, sin culpas, porque entendí que uno no se convierte en jefe de familia por gritar más fuerte, ni por tener más dinero. Se convierte en jefe cuando, aun después de ser herido, sabe pararse con la frente en alto y mirar con compasión al que lo lastimó. Y vos, si estás pasando por algo parecido, si sentís que te sacaron lo que era tuyo, que te empujaron al rincón del olvido, que ya no valés como antes, recordá esto: mientras tengas voz, memoria y dignidad, siempre podés volver, no como antes, mejor, con más fuerza, con más claridad, porque el respeto no se pide, se gana, y cuando uno lo recupera, ya nadie se lo quita jamás. Con el paso de los meses, la vida se fue asentando como el cemento bien mezclado, firme, sin grietas, con ese olor a trabajo honesto que solo reconocen los que se han manchado las manos de verdad. Volví a mi rutina en el taller con Manuel, que ya era más hermano que amigo. Las tardes se hacían cortas lijando tablas, ajustando bisagras, preparando muebles para bodas, comuniones y hasta para funerarias, porque en esta vida hasta el descanso eterno necesita de un carpintero. Los niños seguían viniendo al taller comunitario. Cada miércoles, las risas de esos chicos llenaban mi pequeño rincón como una orquesta desordenada pero alegre. Me hacían sentir útil, importante, no por lo que sabía de madera, sino por lo que ellos veían en mí, alguien que escucha sin interrumpir, que enseña sin gritar,
que se emociona con sus dibujos mal hechos y sus historias interminables de escuela. Uno de ellos, un chavalito moreno llamado Joel, me regaló una tarjeta que decía: «Gracias por no irte, abuelo Francisco». Me la guardé en el bolsillo del pecho, donde van las cosas que no se pierden. En abril, cuando florecen los almendros y el aire huele a azahar y a pan de Semana Santa, me invitaron a participar en la procesión del barrio. No como cargador, que ya no tengo espaldas para eso, sino como testigo de honor. «Don Francisco», me dijo el párroco, «usted representa la fuerza de los nuestros, los que no se rinden». Caminé con ellos bajo el palio, rodeado de vecinos que me daban palmaditas en el hombro, que me sonreían con respeto. Y mientras pasábamos por las calles estrechas con balcones llenos de mantones y velas, sentí que, después de tantos años, ese era mi lugar. No en una casa grande ni con títulos colgados en la pared, sino en el corazón de la gente. Y entonces, cuando ya creía que todo estaba dicho, ocurrió algo que me movió el piso de nuevo. Una tarde, al volver del mercado con una bolsa de naranjas y un paquete de garbanzos, lo vi ahí, sentado en el banco de la plaza, donde yo solía leer el periódico. Esteban, mi hijo mayor, con la barba desordenada, los ojos hundidos y las manos juntas como un muchacho que no sabe cómo empezar. Al principio dudé si seguir de largo, pero los años me enseñaron que a veces el silencio también puede herir. Así que me acerqué. «¿Qué haces por acá?», le dije sin dureza pero sin ternura. «Vine a verte, papá», contestó sin levantar la cabeza. «Quería hablar, si me lo permitís». Nos quedamos un rato sin hablar, solo escuchando el canto de los gorriones y el murmullo de los niños que jugaban al escondite detrás de los setos. Finalmente habló. Me contó que desde aquella tarde en que me fui con la carpeta bajo el brazo, no había podido dormir tranquilo, que la casa ya no le pesaba, sino que le dolía, que sus hermanos lo evitaban y que sus hijos empezaron a hacer preguntas que él no sabía cómo responder. «¿Por qué el abuelo no viene?», le preguntaban, y él no sabía mentirles. Me dijo que encontró la foto de mamá en un cajón y que no se animó a volver a colgarla porque no sabía si todavía tenía derecho. Le escuché todo, sin interrumpirlo, con el pecho apretado, con esa mezcla de orgullo y tristeza que uno siente cuando ve a un hijo confundido, pero todavía con luz adentro. Cuando terminó, me miró por fin a los ojos y dijo algo que me hizo respirar hondo, como si acabara de bajar un costal de cemento de los hombros. «Papá, no vengo a pedir herencias ni favores, vengo a pedir perdón». Y ahí entendí que la vida, con todo lo dura que es, todavía sabe darnos instantes puros. Le puse la mano en el hombro. No dije mucho porque a veces las palabras sobran. Solo le dije: «Ya era hora, hijo». Nos quedamos ahí, sentados como dos hombres, no como padre e hijo. Compartimos unos churros que tenía en una bolsita de papel y le conté del taller, del comedor, de Joel, del rincón que los chicos bautizaron como el banco del abuelo. Él me habló de sus días vacíos, de cómo se arrepintió no por la plata perdida, sino por haber perdido años conmigo. Me dijo que los chicos querían verme, que su hija escribía cuentos donde el protagonista siempre era un carpintero sabio. Esa tarde no arreglamos el pasado, pero empezamos a construir otra cosa, y no con cemento ni clavos, sino con pedacitos de humildad, con clavos de honestidad, con madera nueva y resistente. ¿Y vos? ¿Perdonarías? ¿Aceptarías una mano extendida después de tantos golpes? Yo no tengo la receta, pero sí te digo esto: el perdón no borra lo vivido, pero libera.
te quita el peso del rencor, te permite dormir en paz, te deja el alma liviana como cuando uno termina una obra bien hecha y se sienta a tomar mate con los compañeros mirando el trabajo terminado. Y esa, amigo mío, es una paz que no se compra, se gana. Después de aquella tarde en la plaza, algo dentro de mí se acomodó. No fue como apretar un tornillo y que todo encaje perfecto. No. Fue más bien como esos muebles antiguos que rechinan un poco, pero siguen aguantando el peso de toda una vida. El perdón no vino de golpe, ni fue un acto de heroísmo. Fue un paso, un movimiento suave del alma hacia la paz. Porque cuando un hijo, por más grande que sea, vuelve con la cabeza gacha y el corazón en la mano, a uno se le afloja la rabia y se le activa ese amor que nunca se fue del todo. Un amor herido, sí, pero todavía vivo. A los pocos días, Esteban volvió a buscarme, esta vez con sus hijos, Tomás y Clara. Los dos llevaban dibujitos que habían hecho para mí. Uno era un martillo con cara sonriente y el otro una casita rodeada de árboles con la palabra abuelo escrita torcido, pero con orgullo. Me abrazaron sin miedo, sin culpa, con esa ternura limpia que tienen los niños cuando aún no conocen la mezquindad de los adultos. Nos sentamos los cuatro en el patio del taller. Les conté historias de cuando su padre era chico, de cómo una vez se cayó de un andamio de madera que había hecho él mismo con 2 sillas y un tablón. «Papá, ¿vos hacías eso?», preguntó Tomás, con los ojos abiertos como faroles. Y Esteban se rió, por primera vez en mucho tiempo. Después de eso, empezaron a venir más seguido. Traían bizcochos de anís, tarta de manzana, empanadillas de atún, como las que hacía mi madre en Semana Santa. Me ayudaban en el taller, barrían las virutas, me alcanzaban los clavos, se peleaban por lijar las tablas. Y yo sentía que algo se estaba reparando. No la casa antigua, no los muebles viejos. Se estaba reparando algo más profundo, mi lugar en la historia de mi familia. Una mañana fresca de mayo, Esteban me propuso algo que me dejó mudo. Me dijo que había decidido vender la casa, la antigua, aquella de la que me echaron con una maleta y sin explicación. «No es para deshacerme del pasado, papá», me explicó. «Es porque esa casa ya no significa lo mismo, ni para mí ni para nadie, y quiero empezar de nuevo, pero esta vez con vos». Me miró a los ojos y no vi interés, no vi cálculos, vi sinceridad. Me dijo que quería construir una casa nueva, en un terreno que había comprado en las afueras, más pequeño, pero con espacio para un taller, para un jardín, para que los nietos jugaran, para que yo tuviera mi propio cuarto, no una piecita en el fondo, no una esquina olvidada, mi lugar. Y ahí, querido lector, sentí que todo el camino recorrido tenía sentido, porque no se trataba de volver al punto de partida, se trataba de volver con otro corazón, con otra mirada. Le respondí lo único que podía decir: «No hace falta que me devuelvas nada, hijo, con que no repitas el error alcanza». Esteban asintió, y nos abrazamos. Lento, largo, como quien suelda una pieza que estaba a punto de quebrarse del todo. Ese mismo mes empezamos a dibujar los planos de la nueva casa. No con arquitectos caros, no, con papel cuadriculado, lápiz blando y una regla vieja que aún guardaba en mi caja de herramientas. Tomás quería su cuarto con una ventana grande para ver las estrellas. Clara quería una casita de madera en el patio, y yo solo pedí una cosa: un banco bajo un limonero, para sentarme a tomar mate en las tardes, como hacía con Luz María. Hoy te escribo desde esa casa.
Todavía huele a cemento fresco y a madera recién cortada. Las paredes son claras, el sol entra a raudales por la ventana del comedor y hay dibujos de los nietos pegados con cinta en la heladera. El taller está en el fondo, como siempre soñé, y los domingos, cuando nos sentamos todos juntos a comer paella, esa que Rosa aprendió a preparar como la hacía su madre, me quedo en silencio un rato y dejo que el alma respire, porque ahora sí puedo decirlo con certeza. Volví. Volví sin arrastrarme, volví sin mendigar, volví con la frente en alto, con los valores intactos, con la dignidad completa. Y lo más importante, volví como jefe de familia, no por imponerme, no por tener más que otros, sino por ser el que sostuvo, el que esperó, el que no devolvió el golpe con otro golpe, sino con ejemplo. ¿Y vos? ¿Tenés algo que perdonar? ¿O algo que decir antes de que sea tarde? Porque te juro, no hay nada más liberador que recuperar tu lugar sin haberlo robado, que reconstruir lo que otros tiraron sin mancharte las manos de odio. La paz, esa bendita paz que tanto nos cuesta conseguir, llega cuando uno entiende que el verdadero poder está en no dejarse romper. Y si esta historia te hizo pensar, si en algo se parece a tu vida, te invito a dejarme un mensaje. Decime desde dónde me escuchás, porque puede que seamos distintos, vos y yo. Pero si compartimos la herida y la esperanza, entonces somos de la misma madera. Hoy tengo 79 años. Me levanto temprano cada mañana, como siempre lo hice, aunque ya no sea para cargar vigas ni empuñar el martillo todo el día. Me levanto porque la vida me sigue esperando ahí fuera, porque mientras me quede aliento, tengo algo que dar. Camino despacio por el patio, reviso que los nietos no hayan dejado la manguera abierta o la pelota bajo la parra, me siento en el banco bajo el limonero y tomo el primer mate con la mirada puesta en el horizonte. En ese momento del día, cuando el sol empieza a calentar la tierra y todo huele a jazmín y a pan recién hecho, agradezco, no por lo que tengo, sino por lo que no perdí. La fe en mí mismo. A veces, cuando me quedo en silencio, pienso en los que ya no están. En Luz María, por ejemplo. ¿Qué diría si viera todo esto? Si supiera que su Francisco, ese cabezón testarudo que se rompía la espalda por los suyos, fue echado como un perro, pero volvió con más dignidad que nunca. Me la imagino sonriendo, con ese gesto que hacía cuando no necesitaba palabras para decir, lo hiciste bien. Y me emociono, sí, pero sin tristeza, porque ahora sé que honrar a los que amamos no siempre es guardar sus fotos o visitar su tumba. También es vivir como ellos habrían querido que vivamos. Los domingos, cuando la casa se llena de risas y olor a arroz con pollo, cuando Clara canta mientras pone la mesa y Tomás me pide que le muestre otra vez cómo se afila el formón, me doy cuenta de que valió la pena todo. El dolor, el silencio, la soledad, todo tuvo sentido si era para llegar acá, porque uno no elige que lo traicionen, pero sí elige qué hacer con esa herida. Y yo elegí reconstruirme, elegí no morir en vida, elegí convertirme en ejemplo. Y mira lo que son las vueltas. Rosa, la del carácter duro, ahora me llama cada semana. Me cuenta sus cosas, me pide recetas, me consulta qué hacer con los naranjos del jardín. Mateo, que tanto se escondió, me escribió una carta larga diciéndome que ahora, siendo padre, entiende muchas cosas que antes no veía. Y Esteban, ese que una vez me echó con una valija, ahora me abraza como si el tiempo no hubiera pasado. Y no me malinterpretes, no olvidé lo que pasó, pero aprendí que hay heridas que no sanan con olvido, sino con presencia.
que lo más valioso que uno puede regalarle a otro es la oportunidad de cambiar. Porque así es la vida, una carpintería del alma. A veces nos dan madera torcida, nudos en el centro, astillas traicioneras. Pero si uno sabe mirar bien, incluso de la tabla más fea puede salir una obra hermosa, con paciencia, con firmeza, con fe. Así se construyen las familias. Así se recupera el respeto. Así se vuelve a empezar. Y si vos que estás del otro lado sentiste algo con esta historia, si algo se te removió por dentro, te invito a dejarme un comentario. Contame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Quiero saber si en tu pueblo también hay un banco bajo un limonero, o si alguna vez te echaron y tuviste que volver con la frente en alto. Dale like si esta historia te tocó el alma. Suscríbete si querés seguir escuchando relatos que nacen de la vida misma. Y compartí este video con alguien que necesite saber que siempre se puede volver a empezar. Porque la vida no se mide en lo que te quitan, sino en cómo decidís recuperarte.